Bueno, me comunican si en este momento pueden visualizar la presentación, chicos. Sí, profe, sí puede mirar. Bien, nuevamente entonces muy buenas tardes para todos. Vamos entonces a dar inicio con la temática de la unidad 1, tarea 2, materia y reactividad. Para este CIPA solamente vamos a socializar los temas de conversión de unidades. Bueno, el contenido de la socialización de este CIPA, entonces encontramos primero la explicación de la dinámica de la tarea, explicación de los conceptos química, materia y energía, en el cual pues a partir de eso me permite pues evidenciar la medición de la materia a través del Sistema Internacional de Unidades, poder hacer ejemplos de conversión de unidades de magnitudes, físicas y sus derivados, y notación científica y conversión de unidades de la masa en mol. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con la dinámica de la tarea, que quiero que por favor me pongan mucha atención para evitar confusiones y errores en el momento del desarrollo. Lo primero que ustedes van a hacer es entrar a sus campus, ubicar el curso de química general, ingresar al curso, y en el icono del centro está el icono de aprendizaje. Ahí van a ingresar y van a visualizar o van a bajar el cursor hasta donde lleguen a la parte de la unidad 1 de la tarea 2 en materia de reactividad. Ahí van a encontrar dos links. El primer link es para que ustedes descarguen el formato en Word, que es donde ustedes deben desarrollar la actividad, y van a encontrar también la guía de actividades en formato PDF. Lo primero es descargarlo, pues para que se pongan en contexto con las temáticas que vamos a abordar en esta tarea. Una vez tengan eso, lo visualizan y van a evidenciar que en esa guía, que está en PDF, ahorita revisamos rápidamente, van a evidenciar que la guía de actividades tiene 4 ejercicios, ¿sí? De esos 4 ejercicios, chicos, de esos 4 ejercicios, ¿cuáles son? Unidades de medida, que es el CIPA de hoy, propiedades periódicas, enlace químico y nomenclatura, ¿sí? De esos 4 ejercicios, en cada uno de ellos en la guía, ustedes van a visualizar que van a encontrar una serie de números del 1 al 5, cada número con unos datos, ¿cierto?, específicos para el desarrollo de la tarea. Ustedes deben seleccionar un número del 1 al 5 con el cual ustedes van a desarrollar los 4 ejercicios de la actividad, ¿sí? No es que solamente van a escoger un ejercicio y van a hacer todos los números, no, porque esos errores ya se han visualizado anteriormente. Entonces, por favor, miren la rúbrica, miren la guía, y de esos 5 números seleccionen uno con el cual ustedes van a desarrollar la tarea. Por cada foro hay 5 estudiantes, por ende no se pueden repetir los números. ¿Listo? Entonces, en el primer ejercicio, si usted, por ejemplo, ha seleccionado el número 2, el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3 y el ejercicio 4, los va a desarrollar con los datos del numeral 2, ¿sí? Eso debe quedar claro. Cuando usted ya seleccione el número que usted diga, no, yo voy a trabajar toda esta actividad con el número 2, lo que debe hacer es ingresar al foro, ¿cierto? Ahí dice foro de discusión unidad 1, tarea 2. Bueno, aquí hay que actualizar un poco esa fecha, ¿sí? Pero pues digamos que ustedes ya en el CIP anterior saben cómo ingresar, ahí encuentran las fechas específicas, recuerden que ya el foro de apertura, ¿sí? Y en ese foro, chicos, ustedes van a informar a sus compañeros el número que seleccionaron. Ahora, antes de usted escribir en el foro el número que usted ha seleccionado, por favor cerciórese de que ningún estudiante tenga ya notificado en el foro ese número, ¿sí? Si ya hay un estudiante que ha reportado ese número, usted debe cambiarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a evidenciar y se le va a dejar el número es al estudiante que, pues primero, de acuerdo a la fecha, lo ha seleccionado. ¿Sí? Entonces, por favor, evitemos ese tipo de inconvenientes porque puede que ustedes hayan adelantado la actividad, pero desafortunadamente tienen que cambiarla. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa cuando no seleccionan el número y tampoco lo informan en el foro? Eso se evidencia
cuando ustedes ya suben la tarea en el entorno de evaluación, que ya vamos a hacer una dinámica diferente para eso, ¿sí? Entonces, si en la tarea que ustedes cargan en el icono de evaluación, usted está desarrollando un ejercicio que ya otro estudiante con anterioridad seleccionó e informó en el foro, esa tarea no se le puede valer. Ya ahí se escala a la dirección del curso para que la directora entonces tome cartas en el asunto y mirar si de pronto el estudiante se le otorga una segunda oportunidad, de pronto por temas de conectividad o alguna calamidad que haya sucedido. Si no, ya esa tarea pues queda anulada. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta, lo consideren, pues antes de cometer ese tipo de errores. Bien, bueno, ¿dudas de esta parte introductoria, chicos? Hola. Ninguna, Profe, qué compañera. pena. Yo sí tengo una consulta, qué pena. Sí, señor. Lo que pasa es que me dice que toca seleccionar una unidad, pero ¿por medio de qué foro? Es que hay 3 foros y no sé a cuál de los 3 foros. Bueno, recuerde que arrancamos la unidad 1, tarea 2. Entonces, debe entrar al campus nuevamente, ¿sí? Y evidenciar en el icono de aprendizaje, donde vea el icono o el enlace que dice unidad 1, tarea 2, materia y reactividad. ¿Sí? Ahí es donde debe ingresar al foro para que interactuemos, ¿sí? Es decir, ¿de qué manera vamos a interactuar? De que usted cargue sus avances, ¿sí? Para que yo los pueda retroalimentar, pueda evidenciar si está desarrollando bien el ejercicio, si lo está desarrollando mal, ¿sí? Si hay de pronto alguna corrección, tiene mal una coma, un negativo, bueno, todo que le pueda bajar puntos. Eso es lo ideal que lo hagan antes de cargar la actividad en el entorno de evaluación, porque ya ahí sí, pues voy a tener que considerar todos esos errores para irle bajando puntos. Entonces, la idea que usted lo cargue en el entorno es cuando ya esté, digamos que retroalimentado por el tutor. Vuelvo y repito, unidad 1, tarea 2, materia y reactividad. ¿Claro? Bien. Listo, chicos. Entonces vamos a entrar ahora sí, digamos que a la parte introductoria de las unidades de medida. Para poder llegar al tema de unidades de medida, primero debemos tener en cuenta y tener claridad en qué o qué relaciona el término de la química con la materia y la energía y cómo todo esto me conlleva a la determinación de las unidades de medida. Entonces, vamos a abarcar primero los conceptos teóricos y luego los aplicamos de acuerdo a las unidades de medida. Entonces, química es la ciencia que estudia los cambios y la transformación de la materia. La materia, como nosotros podemos ver, está constituida por partículas indivisibles, ¿cierto? Que denominamos átomos, moléculas, iones, ¿cierto? Dentro de esa materia encontramos que la materia es intangible, es decir, está o abarca todo lo que a nosotros nos rodea. Por ser tangible la materia, eso la hace medible, ¿sí? ¿Cómo la vamos a medir? Por medio del Sistema Internacional de Unidades que ha abarcado para poder medir la materia, encontramos unidades de longitud, unidades de magnitud, ¿cierto? Que ya vamos a ir relacionando en el transcurso del ciclo. Ahora, en cuanto al término de energía, cierto que también está relacionado con estos conceptos, nos dice que la energía se define como la capacidad de realizar un trabajo, transferir calor. Entonces, aquí les pongo un ejemplo muy cotidiano que sucede en sus hogares. Cuando ustedes les sirven una sopa, ¿cierto? Su mamá le pasa la sopa recién hecha, ¿cierto? ¿Cómo se pone el plato? Caliente. Caliente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la sopa está transfiriendo energía al plato, ¿cierto? Es decir, que la sopa pierde o gana energía. Gana. Pierde. La sopa
pierde energía, exactamente, porque en el transcurso del tiempo, ¿quién se va a poner frío y quién sigue caliente? El plato, ¿verdad? ¿Qué otra, diga, quién más gana energía aparte del plato? El medio, ¿cierto? Porque igual, al pasar el tiempo, todo el calor que tiene el plato, que es energía en forma de calor, pues pasa al ambiente, ¿cierto? Ahora, vamos a cambiar el ejemplo, pero igual con energía en forma de calor. Si usted saca el hielo de la nevera, ¿cierto? Lo pone en un vaso, ¿qué le va a pasar al hielo? ¿Pierde o gana energía? Pierde también. Igualmente, ¿cierto? ¿Quién está ganando la energía en ese medio o en ese sistema? El vaso. Exacto, porque se pone más frío, ¿cierto? Entonces, estos términos o estas temáticas, estos conceptos, me conllevan a poder yo medir la cantidad de calor, ¿cierto? Con la temperatura, sus diferentes unidades de temperatura, conversiones de temperatura. Segundo, la cantidad de materia que tiene ese cuerpo, ¿cierto? Y de qué manera podemos conocer la cantidad de materia que tiene el cuerpo con las unidades de magnitud, ¿cierto? Que es la masa, que es la unidad, la cantidad de materia que tiene el cuerpo, y el volumen, que es el espacio que está ocupando esa materia. ¿Listo? Entonces, las propiedades de la materia se clasifican en dos: propiedades generales y propiedades específicas. Dentro de las propiedades generales encontramos, como había mencionado anteriormente, la masa, el volumen y la temperatura. Habíamos dicho masa, ¿cierto? Que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, volumen, el espacio que ocupa, y la temperatura, que está relacionado directamente con las transferencias o cambios de energía en forma de calor. Las propiedades específicas encontramos la densidad, que es la unidad de masa por una unidad de volumen, ya la vamos a ver; el punto de fusión, que es el punto en el cual cualquier materia o cuerpo cambia de estado sólido a estado gaseoso, ¿sí? Ejemplo, cada materia o cada cuerpo, ¿sí?, tiene un punto específico de fusión, es decir, una temperatura específica en la cual realiza ese cambio, ¿sí? Entonces, un ejemplo igualmente cotidiano. Si usted pone el chocolate en la estufa, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando colocamos, o una barra, hablemos de una chocolatina? ¿Qué pasa con una chocolatina cuando hay harto calor, cuando hay harta temperatura? Se derrite, profe. Se derrite. Se derrite, exacto. Es decir, que la chocolatina está sufriendo un cambio que de fusión, cambia de estado sólido a estado líquido y lo hace a una temperatura determinada. Ahora, cuando hablamos de punto de ebullición, es cuando la materia o un cuerpo cambia de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? Entonces, igualmente, un ejemplo cotidiano: cuando ponemos el agua a la estufa, por un tiempo determinado vemos que el agua empieza a ebullir, ¿cierto? Que observan ustedes unas burbujitas en el recipiente donde se encuentra el agua, ¿cierto? El agua tiene un proceso de transición, es decir, que va llegando a una temperatura en la cual sufre ese cambio, es decir, cambia de su estado líquido a estado gaseoso, y lo hace a una temperatura específica que teóricamente son 100 grados centígrados. Es decir, que solo cuando el agua llegue a esa temperatura, pues va a empezar a sufrir ese cambio. ¿Listo? Conductividad, encontramos, ya habíamos hablado con la conductividad térmica, que era la transferencia de energía en forma de calor. Les había mencionado el ejemplo de la sopa y el ejemplo de el hielo. Bueno, entonces, arrancamos con las propiedades generales. Estábamos abarcando conceptos generales, vamos ahora con los conceptos específicos. Entonces, habíamos mencionado que la masa es la propiedad de la materia que define cómo la cantidad de materia tiene un cuerpo, ¿cierto? Ahora, les pongo un ejemplo allí. ¿Qué tiene más masa? ¿1 kilogramo de hierro o 1 kilogramo de leche? ¿Cuál de los dos tiene más masa? ¿Tiene las mismas? ¿Porque es lo mismo? ¿Cuál? ¿De leche?
¿Quién tiene mayor masa? ¿El hierro o la leche? Los dos tienen la misma, ¿no? Los dos tienen la misma masa, ¿cierto? Independientemente que el hierro requiera solo una barra y para Volumen. llegar a un... Tiene más Exacto, volumen. exacto. Entonces, así el hierro tenga solo una barra, pero tenga 1 kilogramo y, por ejemplo, para llegar a 1 kilogramo necesitamos 10 o 20 botellas de leche, siguen teniendo la misma masa, ¿sí? Independientemente de la cantidad o el volumen que tenga cada uno de estos cuerpos. Ahora, el volumen nos dice que habíamos mencionado también el concepto, que era el espacio que ocupaba ese cuerpo, ¿cierto? En diferentes medios, sólido, líquido, gaseoso. Aquí voy a hacer una aclaración que pues siempre es relevante hacerla y es no confundir el concepto de masa con peso, ¿sí? La masa siempre va a ser la misma, ¿sí? Y el peso va a variar de acuerdo al lugar en el que yo me encuentre. ¿Por qué? Porque el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a ese cuerpo. Entonces, un ejemplo, mi masa es de 65 kilogramos, ¿sí? Pero si yo me desplazo, por ejemplo, a una piscina, ya el peso va a cambiar. Ya yo me voy a hacer un poco más liviana, pero yo sigo teniendo una masa de 65 kilogramos, ¿sí? Igualmente, otro ejemplo que comúnmente hacemos es si nos dirigimos a la luna, ¿cierto? Allá igualmente me voy a hacer mucho más liviana, pero mi masa sigue siendo la misma. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces vamos a entrar a las unidades de medida. Encontramos las unidades de masa que según el Sistema Internacional de Unidades nos cataloga unidades de masa, unidades de mol, unidades de longitud, unidades de capacidad, ¿sí? Dentro de las de masa encontramos el kilogramo, el hectogramo, ¿sí? Y todas las series que ustedes pueden observar ahí. ¿Cómo ocurre la unidad o la conversión? Cuando yo voy a pasar de una cantidad mayor a una cantidad menor, lo que hago es multiplicar por el múltiplo de 10, ¿sí? Ejemplo, si yo voy a pasar de kilogramos a gramos, tengo que hacer la multiplicación 3 veces, ¿no? Como lo observan, permítame un momentico que no estoy mostrando la plumilla. Acá, listo. Está acá. Entonces tengo que hacer la multiplicación por los 3 múltiplos, ¿cierto? 10 por 10 por 10. ¿Eso cuánto me da? 1000. Quiere decir, ¿cierto? Que 1 kilogramo, en este caso, va a equivaler a 1000 gramos, ¿cierto? Siempre que yo vaya a pasar de una unidad mayor a una unidad menor, lo que hago es ir multiplicando por 10, ¿sí? Entonces, si yo voy a pasar de gramos a, por ejemplo, a miligramos, nuevamente, ¿cuántas veces tengo que multiplicar por 10 para llegar a miligramos? ¿Cuántas? 3. 3 nuevamente, ¿cierto? Exacto. Pero si yo tengo, por ejemplo, hagámosla más sencilla, si yo tengo 2 gramos, ¿cierto? Y quiero pasar esos 2 gramos a, hablemos de decagramos, ¿cierto? O a miligramos para hacer el ejercicio. Si yo tengo estos 2 gramos y los quiero pasar a miligramos, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Para llegar a miligramos. Por 1000. Miligramos. Por 1000. Por 1000, exacto, ¿cierto? ¿Por qué por 1000? Porque recuerden que cada vez que yo baje el eslabón o el escalón que ustedes observan en la imagen, voy a ir multiplicando por 10, ¿sí? Ahora, en sentido contrario, cuando yo quiero pasar de una unidad menor a una unidad mayor, ya no hago una multiplicación, sino que hago una división. Entonces hagamos el ejercicio contrario. Si yo tengo 2 gramos, ¿cierto? Y los quiero pasar
no a miligramos, sino a kilogramos, ¿sí? Ahí que tengo que operar. ¿O cómo hago esa Dividirlo por conversión? 1000. Exacto, aquí tendría que dividirlo por 1000. Pero si yo no lo quiero convertir a kilogramos, sino que lo vamos a convertir a decagramo, ¿sí? Que es este, visualícenlo acá. ¿Cuántas veces tengo que multiplicarlo? Mírenlo acá. Perdón, dividirlo. Una vez. Una vez, es decir, que lo tengo que dividir por 10. ¿Listo? Entonces, nuevamente, cuando paso de una unidad mayor a una unidad menor, opero una multiplicación de acuerdo a la cantidad o a la unidad que yo desee convertirlo. ¿Sí? Es 10 por 10, va a depender, es de la unidad que se requiera. Y en sentido contrario es cuando yo tengo una unidad menor y la voy a pasar a una unidad mayor, lo que hago es dividir igualmente, dependiendo el eslabón que yo vaya subiendo o la unidad a la cual yo desee convertir ese número. Bien. Ahora, las unidades de longitud, entonces, ¿cuáles encontramos? Kilómetro, metro, centímetro, ¿sí? Y es la misma dinámica que acabé de mencionarles anteriormente. Permítame, borro esto un momentico. Es la misma dinámica que acabamos de mencionar anteriormente. Entonces, en ese orden de ideas, según lo que ya hemos socializado, si tengo, por ejemplo, un metro, ¿cierto? Tengo un metro y quiero pasarlo, ese metro quiero pasarlo a centímetros, ¿sí? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo operar esto para pasarlo a centímetros? Dividirlo por 100. Dividirlo. Multiplicarlo, profe. Multiplicarlo. Exacto, Disculpe, eso, multiplicarlo. multiplicarlo. ¿Por qué multiplicarlo? Porque recuerden que tenemos una unidad mayor y la vamos a pasar a una unidad menor. Y en este caso lo que yo opero es una multiplicación. ¿Cuántas veces? Dependiendo la cantidad o la unidad a la que yo desee convertir o si lo vemos gráficamente de acuerdo a lo que vaya bajando el escalafón. Ahora al contrario, lo mismo o la misma dinámica. Si vamos a pasarlo desde centímetros a metros, entonces, ¿qué operamos? Una división. Una división. Exacto, ahí sí sería una división. ¿Y por cuánto lo dividimos? Por 100. Por 10. Exacto, no, 100. Recuerde que está subiendo está bajando, perdón, 2 escalafones. Ahora, igual, si voy a pasar de una unidad menor a una unidad mayor, por ejemplo, voy a pasar de metros a kilómetros, ¿cómo lo debo operar? Dividirlo entre 1000. Se divide entre 1000, muy bien, ¿cierto? Entonces, ya comprendemos la dinámica de la conversión de unidades, cómo funciona. Ahora, digamos que nosotros vamos a hacer como tal la operación, después de que ya conocemos como la dinámica de cómo funciona las conversiones de las unidades. Bueno, en cuanto a la capacidad que encontramos los del volumen, ¿cierto? Litros, mililitros, centímetros cúbicos, todo tiene el mismo funcionamiento. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a ver primero un ejemplo, que es este que tengo acá. Y es la forma en la cual vamos a operar esas conversiones de unidades. Primero, vamos a evaluar o dentro de la rúbrica de evaluación de la tarea está que usted aplique un factor de conversión, ¿sí? Pero claramente sabemos que otra forma de determinarlo es por una regla de 3. Pero, chicos, recuerden que nosotros partimos es de la dinámica que acabamos de mencionar hace un momento, ¿sí? Entonces, les voy a explicar primero el factor de conversión. Permítanme, les comparto aquí el factor de conversión. Yo me tomé el atrevimiento de organizar esta ecuación para que sea un poco más fácil de interpretarla, ¿sí? Vamos a colocar inicialmente, antes del igual, la unidad deseada,
¿cierto? Que va a ser igual a la unidad dada. Por ejemplo, vamos a asumir que tenemos 45 metros, ¿cierto? Entonces, mi unidad dada son los 45 metros y me dicen que convierta esos 45 metros a centímetros. Entonces, ¿cuál es la unidad dada? Pues tengo 45 metros, ¿cierto? Solo es reemplazar. Ahora, como está tal cual en la unidad dada abajo, es decir, la conversión en la cual es equivalente ese metro, recuerden la unidad anterior, y arriba va la unidad deseada, es decir, los metros, y aquí va el equivalente. Entonces, habíamos mencionado en la dinámica anterior que un metro, ¿cierto? Para poder llegar de un escalafón mayor a uno menor había que multiplicarlo, ¿cierto? Y habíamos dicho que esa multiplicación era por 1000. Voy a devolverme un momento para aclarar, ¿cierto? Tengo el metro y lo voy a pasar a centímetros, ¿sí? Entonces, fíjense que bajé 2 veces el escalafón, 10 por 10, o sea, 100. Quiere decir que ¿cuántos centímetros tiene un metro? 100. Exactamente, ¿cierto? Exacto. Entonces, un metro tiene 100 centímetros, ¿sí? Y aquí, ¿qué hago? Cancelar las unidades metro con metro y me quedan solamente las unidades de centímetros. Hago la operación, ¿cierto? Común y corriente y el resultado pues ya me va a dar en centímetros, ¿sí? Esta ecuación que ustedes visualizan ahí es general. La pueden utilizar para las unidades de magnitud, las unidades de longitud y las de capacidad donde se relacionan los volúmenes. ¿Listo? Entonces tengo acá, antes de entrar a la unidad de mol, que es un poco más compleja, estos ejercicios que vamos a hacer, el primero ya acabamos de hacerlo, ¿cierto? Ahora, con ayuda de ustedes, vamos a hacer el segundo, utilizando el factor de conversión que acabé de mencionar hace un momento. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué es lo primero que debo colocar acá? Por dicho, ¿cómo arranco a desarrollar un ejercicio? Todo ejercicio arranca colocando el dato que tengo, ¿no? ¿Qué dato tengo? 12, este es el número que me dan. Vea, 12, arranco con el dato, vea. ¿12 qué? 12 libras, ¿cierto? Ahora, el factor de conversión es este paréntesis. Entonces, ¿qué digo? Me dice que lo tengo que pasar a gramos, o sea que los gramos me tienen que quedar arriba para yo poder cancelar libras abajo. Para yo poder cancelar una unidad, chicos, y eso debe quedar claro para que no se vayan a confundir, y es que para yo poder cancelar una unidad, una debe estar arriba multiplicando y la otra debe estar abajo dividiendo, para yo poder en este caso hacer la cancelación y que me quede la unidad que yo deseo tener. No puedo cancelar unidades si ambas están arriba multiplicando. Vuelvo y repito, una arriba multiplicando y la otra abajo dividiendo. Y ahí sí hago el equivalente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el equivalente? Una libra, ¿cuántos gramos tiene? ¿Sí? Teóricamente nos dicen que son 500, ¿cierto? Ahí yo lo que hago es cancelar, cancelar y el resultado pues me va a quedar en unidades de gramos, ¿sí? Esto es un factor de conversión y esto es lo que ustedes deben operar en la guía cuando les pidan convertir de gramos a miligramos, de litros a mililitros, ¿sí? Este es el factor que ustedes deben utilizar. ¿Por qué? Porque la rúbrica de evaluación es clara y nos dicen que si ustedes aplican los factores de conversión para convertir las unidades, ¿sí? Claramente sabemos que encontramos las reglas de 3, ¿sí? Hay estudiantes que nada más ponen o usan las herramientas digitales y ponen el resultado. Eso no es válido, ¿sí? El desarrollo del ejercicio es claro y debe tener el desarrollo como tal del proceso, es decir, que aparezca el factor de conversión como lo estoy proyectando en este momento, para poder visualizar si usted aplica o no los factores de conversión y si los relacionan los equivalentes de la manera correcta. ¿Listo? Entonces, claro este ejercicio, vamos a hacer el último. ¿Quién me ayuda con el último?
¿Quién me ayuda con el último, chicos? O sea, ¿cómo arranco este ejercicio? ¿O cómo arranco este factor de conversión? 34 litros. Eso. 34 litros. Sí. El por Ajá. hace la esta para dividir. Eso. Arriba pone mililitros y abajo litros. Exacto. Y aquí lo que voy a ocupar es el equivalente. Ahora, si dice, profe, eso es muy difícil aprenderme todos esos equivalentes. Claro. Para eso, dentro del material de apoyo que yo les voy a compartir junto con la grabación y la presentación, les voy a compartir unas tablas de conversión de unidades para que ustedes puedan aplicar esos equivalentes, ¿sí? Sin embargo, recuerden que ya hicimos el ejercicio anterior, ¿no? Entonces, miremos, tenemos litros y queremos pasarlos a mililitros. Entonces, ¿cuál sería el equivalente ahí? 1000. Multiplicarlo por 1000. Exacto, entonces 1 litro equivale a ¿cuánto? A 1000 mililitros. mililitros, exacto. Entonces me vengo nuevamente para el ejercicio y ¿qué digo? Que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Cancelo unidades y ya el resultado me va a quedar en mililitros. ¿Listo, chicos? Entonces, esta es como la dinámica que ustedes deben hacer para ese primer punto de la tarea. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes de los factores de conversión? No, señora. Bien. Ahora vamos a pasar a una unidad que es muy importante que quede clara porque esta unidad la vamos a utilizar nuevamente cuando lleguemos a la tarea 3, 4, porque son las unidades de moles, ¿sí? Las moles van a estar relacionadas con ustedes en las demás tareas, inclusive en el componente práctico. ¿Sí? Porque en el desarrollo del componente práctico ustedes tienen que, de acuerdo a los datos, hacer las conversiones de las unidades, incluyendo la unidad de mol. Entonces, así como habíamos dicho o acabamos de decir que 1 litro es equivalente a 1000 mililitros, ¿cierto? Así como es este equivalente, una mol de cualquier sustancia o elemento va a ser equivalente a la unidad atómica, que son 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas, y también va a ser equivalente a su masa molar. ¿De dónde van a sacar esta masa molar? De la cantidad de peso molecular o masa atómica que aparezca en la tabla periódica, ¿sí? Entonces, para comprender eso, vamos a hacer un ejercicio. Este ya está hecho, pero vamos a hacer otro más sencillo. Digamos que tenemos 30 gramos, ¿sí? Y necesitamos pasar esos 30 gramos a moles. ¿Listo? Les voy a explicar dos maneras de hallar moles. ¿Listo? Primera, utilizando una ecuación sencilla que es esta, moles, que su sigla es una N minúscula, ¿sí? Va a ser igual a los gramos de esa sustancia o de ese elemento dividido su peso molecular. Este es el gran factor o el gran interrogante. Entonces digamos que esta masa va a ser del cloruro de sodio. Entonces para yo poder hallar eso tengo que sacar cada uno de los elementos que componen el compuesto. Mi compuesto es cloruro de sodio. ¿Qué elementos componen el cloruro de sodio? El sodio, ¿cierto? Y el cloro. Sodio y cloro. Exacto. Ahora, cada uno de ellos vamos a visualizar el subíndice o la cantidad de cada uno de esos átomos, que por lo general aparece un número al lado derecho. En este caso no aparece, pero es como si hubiese un 1. Pero, por ejemplo, tenemos el caso del cloruro de magnesio, que en este caso, por ejemplo, aparece un subíndice 2. Si fuera este caso, la masa del cloro, que es 35, ustedes ahora lo comprueban en la tabla periódica, se multiplica por el número de átomos o número de elementos que aparezcan ahí. En el caso de este, sería un 2, ¿cierto? Pero para el caso del cloruro de sodio, que es el que estamos haciendo el ejemplo con los 30 gramos, nos dice que es 1. Es decir, que aquí lo multiplicamos por 1. El resultado de la multiplicación, ¿cuánto me da? 35. Ahora para el caso del sodio, ¿sí? El sodio, ¿cuál es el peso atómico, masa molar o peso molecular? Es 23.
¿sí? Por 1 porque solamente hay un átomo de sodio. Mírenlo acá, solo hay uno. Profe, Y y ahí no señora, podría poner 22.99 como aparece en claro, la tabla claro, o eso hay que aproximarlo de una vez. pueden aproximarlo, pero digamos que va a depender, este factor o este número va a depender es de lo que aparezca en la tabla periódica, ¿sí? Yo en este caso, pues dije que era 23 porque pues ya digamos que yo trabajo pues bastante con estos compuestos y pues yo ya me aprendí que es el valor aproximado de 23. Qué pena antes de que siga, puedo hacerle una pregunta en cuanto a las medidas de lo Sí, anterior. señora. Sí, Profe, lo señora. que pasa es que yo ya empecé a realizar la ESA. Su merced nos pide que subamos al foro lo del sistema de medidas esta primera semana, ¿no? Entonces, su merced me da un valor que es en microgramo, pero yo lo estoy manejando sin puntos. Mi pregunta es, ¿uno debe manejar los valores con los puntos o sin los puntos? Ya vamos a ver eso. No me voy a adelantar porque es un tema que vamos a ver y son Bueno, señora, cómo gracias. diferenciar el punto de la coma y también cómo hacer la notación científica cuando en los resultados de la calculadora le aparezcan demasiados números. Entonces no me voy a adelantar porque es algo que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Bien, entonces, una vez determinemos en la tabla periódica el peso molecular de esos elementos, los multiplicamos por la cantidad de veces que ese elemento aparezca en la fórmula. Para este caso, que era el cloruro de sodio, para ambos casos era 1, ¿sí? Por eso dice acá 1, pero no necesariamente siempre va a ser 1. Recuerden que de acuerdo al número que ustedes seleccionaron, hay compuestos que tienen 3, 4, 5 numeritos acá abajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 5, puede ser 6, ¿sí? Va a depender es del compuesto que tengan ustedes asociado en la guía. Bien, después de hacer la multiplicación, lo que hago es sumar cada una de esas masas y en este caso me da un valor de 58. Cuidado con estas unidades porque estas unidades son gramos sobre mol. ¿Listo? Entonces, como yo ya determiné esta masa, ya me di cuenta que eran 58 gramos mol, vengo y lo reemplazo en la ecuación general, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Que 30, que es la masa que yo tenía inicialmente, ojo, gramos. Si a usted esa unidad se la dan en kilogramos, ya aprendió cómo convertirlo a gramos. Aquí no van a poner hectogramos, kilogramos, no. La fórmula es muy clara y lo dice que son gramos sobre peso molecular. ¿Listo? Entonces, coloco los gramos y coloco el peso molecular que acabé de determinar que me dio 58, recuerden las unidades, gramos sobre mol. Y ahí cancelo gramos con gramos y el resultado me queda en unidades de moles. Ahora lo vamos a hacer usando un factor de conversión. Permítanme, yo abro aquí otra página. ¿Sí? Para que... Entonces vamos a cerrar esto para que no se vea como tan apiñuscado. ¿Listo? Entonces teníamos la ecuación gramos sobre peso molecular, que fue nuestro primer método de determinar los moles, ¿sí? Aquí teníamos los 30 que nos dio el ejercicio como ejemplo y aquí teníamos los 58 gramos mol que nos dio a la hora de determinarlos con los pesos moleculares. ¿Listo? Cancelamos gramos con gramos y aquí el resultado me dan unidades de moles. Entonces, ¿cuántas moles me dan acá? ¿Cuánto da esta operación, chicos? 0.51. Profe, el número de abajo es 58. 58, sí. Sí, señora, ¿Cuánto? 0.51. 0,51 mol. ¿Siendo más cifras o solamente con dos cifras después de la coma? Después de la coma, chicos, vamos a utilizar 3 cifras significativas. Entonces, ¿Qué número sigue del 1? 17, el 7. El 7, profe. 7. Listo, muy bien. Ahora, este es el resultado, pero este es el resultado de quién. Vamos a poner el compuesto de cloruro de sodio. ¿Listo? Y recuerden que esto salió ¿de dónde? Del peso molecular del sodio y del cloro, ¿cierto?
que según la tabla periódica, este era 23 aproximándolo y este era 35 aproximándolo. Que esto se multiplicó por 1, recuerden, porque aquí solo aparece una vez. Entonces, eso me da 23 y esto me da 35. Y la suma de eso, entonces, 58. Y de ahí salió ese valor para los que de pronto estaban un poquito perdidos anteriormente. Ahora vamos a hacerlo con un factor de conversión. ¿Listo? Recuerden por dónde arranco siempre un factor de conversión. Siempre voy a arrancar por el dato que tengo. Entonces tengo 30 gramos. ¿Cierto? Multiplico y pongo la raya, que eso significa un factor. Entonces escribo la relación. Recuerden las unidades. 58 gramos sobre mol. Entonces vamos a pasar esta unidad, esto lo vamos a cambiar de orden acá. Entonces, ¿qué digo? Que una mol de esa sustancia es equivalente a ¿cuánto? A 58 gramos. Y aquí cancelo gramos con gramos y me dan unidades de mol y me debe dar lo mismo, 0,517 moles ¿de quién? De cloruro de sodio. ¿Listo, chicos? De esas dos maneras vamos a determinar la unidad de mol. Usted aplica con la que mejor se sienta. Ambas son válidas, ambas las voy a considerar, por supuesto que estén bien desarrolladas, ¿no? Entonces, dudas, inquietudes de la unidad de mol. Chicos. Profe, yo tenía una... Señor. ¿Usted nos va a enviar esas fórmulas o que a mí me servirá que nos enviaran la fórmula, no? Pues no lo he... Bueno, pero esta del factor de conversión ya la tienen. Acá se las dejo en la presentación, mírala. Es esta. Esta que viene acá. Recuerden que lo que yo hice acá fue simplemente reemplazar los datos. Ay. ¿Sí? Es esta misma. Vamos a copiarla y pegarla acá para que vean que es la misma. Lo único que hice fue reemplazar los datos que correspondían a lo que estábamos haciendo. Por eso les dije que esta ecuación es general, aplica para cualquier ecuación que ustedes quieran hacer un factor de conversión, mire. Vamos a cortar porque esto ya no nos aplica acá. Entonces, es la misma ecuación, mira. Teníamos que 30 gramos, solamente voy a reemplazar lo que dice ahí por el factor de conversión. La unidad deseada arriba, ¿cuál era la unidad deseada? El mol. La unidad dada, pues claramente tiene que ser gramos para poderlo cancelar, ¿cierto? Si no, pues no puedo cancelar esa unidad. Entonces aquí son gramos. Y habíamos mencionado, ya hicimos el proceso de sacar el peso molecular, ¿sí? Eso lo hicimos ahora y habíamos dicho que eran 58 gramos sobre mol. Esto es lo que va dentro del factor ubicado de otra manera, si se dan cuenta. Una mol que es equivalente a 58 gramos, ¿sí? O también aplicando la ecuación 30 gramos dividido su peso molecular, que es el mismo, 58 gramos sobre mol. ¿Sí? Lo clave es que dependiendo de usted la forma en la que vaya o la forma en la que usted vaya a desarrollar el ejercicio, es que tenga claro las unidades, que ponga las unidades correctamente, ¿sí? Porque claro, puede que usted aplique un factor de conversión, pero si las unidades están al revés, ¿cómo va a cancelar? El resultado no le puede dar igual, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos ecuaciones que usted, o formas de desarrollar que usted utilice, están bien. Ahí sería de pronto, pues ahí las tienen. Sería como dejar entonces esta diapositiva, no borrarla, para que cuando descarguen el material de apoyo, que dentro de esta presentación, pues puedan visualizar las ecuaciones. ¿Te parece? Sí, señora. Sí, señora.
Bien, listo, chicos. Entonces, ¿vamos a avanzar o hay alguna otra duda frente a la unidad de mol? Chicos. Hola, ¿me están escuchando? No, señora. Sí, profe, estamos bien. Listo. Ahí con el Bien. video, repetimos el video y hacemos eso. Bueno, vamos a avanzar entonces con el tema de temperatura. Entonces, primero el concepto, recuerden lo que habíamos mencionado al inicio, pero adicional a ello, recuerden que la temperatura es lo que me permite medir cuando el cuerpo pues ha sido fundido, cuando hay una transferencia de calor, ¿cierto? Cuando hay una transición en el intercambio de energía en forma de calor, ¿listo? El instrumento que me permite medir esto, pues, ¿qué es? El termómetro. Encontramos termómetros de mercurio, termómetros de infrarrojo. En el laboratorio se van a encontrar con termómetros de mercurio, el cual mediante un capilar, como observan aquí, va a subir o va a bajar dependiendo la temperatura, si es alta o es baja. Las unidades de conversión o de medida de la temperatura encontramos grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin, grados Rankine, ¿sí? Aquí, chicos, es solamente aplicar la ecuación. No hay que despejar, no hay que poner una unidad diferente, nada. Aquí lo único que vamos a hacer es reemplazar la unidad o el valor numérico que corresponda a la ecuación. Entonces, para eso vamos a hacer acá un ejemplo. Voy a abrir mi otra hojita acá para irles dejando como esos ejemplos ahí claros. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, y la vamos a pegar aquí más chiquita para que todos la tengan ahí. Entonces, vamos a hacer un factor de conversión de ejemplo. También cierro acá eso. Entonces, digamos que tenemos 25 grados centígrados, ¿sí? Y los vamos a convertir a grados Fahrenheit. Entonces, vamos a buscar la ecuación que me permita convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Cuál es? Aquí la tenemos, ¿sí? Solamente hay que reemplazar los valores. Perdón, es la siguiente. Esta. ¿Sí? Porque vamos a determinar grados Fahrenheit. Esta. Entonces vamos a reemplazar los valores. Los grados Fahrenheit van a ser igual a ¿qué? A 5 novenos. Perdón, 9 quintos, ¿cierto? Abro el paréntesis y ahí voy a tener el valor de grados Celsius, que son 25, y me dice que los debo sumar con 32. ¿Listo? Profe, da 77, entonces quedaría 77 Fahrenheit. ¿Ya hiciste la operación? Sí, señora, 9 dividido 5 por 25 más 32. Bueno, ahí vamos a presentar, ya les voy a mencionar cómo lo vamos a operar porque no podemos operarlo de esa forma directa, ¿sí? Si se dan cuenta, eso es una ecuación, ¿sí? Una ecuación matemática que, como toda ecuación matemática, tiene un procedimiento para el desarrollo. Lo primero que debemos operar ahí, ¿qué es? Paréntesis. Exacto, muy bien. Lo que está por dentro, sí. Exacto. Lo primero que tenemos que hacer es resolver el paréntesis, es decir, hacer esta suma. ¿Cuánto da esta suma? 57. Listo, muy bien, 57. Lo siguiente que vamos a hacer es operar el fraccionario, ¿sí? ¿Cómo 57. se operan pues sí, 57. ¿Cómo se operan los fraccionarios? ¿Se dividen? ¿Quién lo recuerda? Simplificando, No. pero ahí no aplica. Bueno, vamos a recordar. Vamos a recordar. Entonces, ¿cómo se operan los fraccionarios? De forma directa, ¿cierto? Este por este, ¿cuánto me da 9 por 57? 513. 513. 513, muy bien. Y ahora recuerden que es de forma directa. Ahora este
por este, pero como acá no hay nada, tengo que poner un 1. Entonces, 5 por 1 me da 5. Igual, y ahora sí díganme cuál es la temperatura en Fahrenheit. 102.6 Fahrenheit. Exacto, 102.6 Fahrenheit. ¿Listo? Esta es la forma correcta de operar esas ecuaciones. No lo van a hacer de forma directa porque si acaba de comparar el resultado le da diferente. Porque las operaciones matemáticas tienen una forma de desarrollo que debemos hacer cumplir para evitar caer en errores de productos o de resultados. ¿Listo, chicos? Profe, pero las primeras sí se pueden hacer directamente. Claro, en las que no tengamos, en las que no requiera ecuación, porque esto es una ecuación matemática. Por ejemplo, ¿cuál no requiere ecuación? Los mismos 25 grados centígrados los vamos a pasar a grados Kelvin. ¿Cuál es esa ecuación? Miremos que es la primera, es esta. Reemplazo los valores. Kelvin va a ser igual, ahí dice que ponga el número correspondiente a grados centígrados. ¿El número cuál es? 25. Me dice que voy a operar es una suma, o sea, más 273, que es la variable, 273,15, que es la variable de Kelvin. Aquí ya, claro, lo voy a operar de una forma directa porque es una suma común y corriente. ¿Sí? No está dentro de un factor o de una ecuación matemática. Entonces, ¿cuánto me da esto en Kelvin? 298.15 Kelvin. 298.15 Kelvin. Muy bien, ¿listo? Claro, chicos, acá cómo vamos a hacer las operaciones. Sí, señora, gracias. Aquí tienen que tener mucho cuidado porque Sí, profe. ya se han presentado los casos que los chicos de pronto por hacerlo de una manera más rápida, de pronto sacaron un poco de un tiempo muy limitado para el desarrollo de la guía y hacen las operaciones de forma directa y no les va a dar bien, el resultado va a quedar mal y pues obviamente en el foro se le retroalimenta, pero si no lo corrige y lo sube así al entorno de evaluación, desafortunadamente hay que bajarle los puntos, ¿no? Porque pues el resultado está mal elaborado. Bien. Acá les dejé otra tablita de conversión porque pues se van a dar cuenta en la guía que pues no solamente van a hacer uso de esas dos, también hay otras temperaturas. Entonces para que tengan a la mano también esta otra tabla de ecuaciones, pero si se fijan, todas las que estén relacionadas con Rankine o Kelvin son operaciones matemáticas o ecuaciones matemáticas. Vamos a pasar con la densidad, o bueno, me voy a adelantar un poquito a la pregunta que me hicieron hace un ratico, y es el tema de las unidades, factores de notación científica, ya aprovechando que estamos manejando los números. Entonces, la notación científica la vamos a utilizar cuando los resultados de la calculadora o donde usted esté operando las conversiones nos den una serie de números, ¿sí? Cuando los números son muy pequeños, similares a estos, ¿sí? Es decir, que tienen muchos ceros a la izquierda, o cuando el número es muy grande, por ejemplo, como este que tiene muchos ceros a la derecha. Cuando ocurran este tipo de casos, chicos, ahí sí vamos a aplicar la notación científica. ¿Cómo operamos la notación científica? Entonces voy a poner otro ejemplo para que no sea el mismo que tienen allí en la diapositiva. Vamos a poner uno pequeño, digamos este, ¿sí? Este número ya requiere notación científica. ¿Cuándo no? Cuando sea, por ejemplo, un 0,5, un 56, ¿sí? Este es un número, pues sí es pequeño, claramente, pero no tiene demasiados ceros a la izquierda para que valga la pena hacerle una notación científica, ¿sí? Entonces, después de que tenga dos ceros a la derecha o a la izquierda, vamos a hacer uso de la notación científica. ¿Cómo? Profe, ¿siempre va a tener cero? Depende del resultado que te dé. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser 15.600, ¿sí? O puede ser 0, miren la diferencia de este número, 0,6.
0, 0, 156. ¿Sí ven la diferencia de este número? Si yo los paso a notación científica, me van a quedar ubicados de la misma manera, pero la clave está en el exponencial del potencial, que ya vamos a ver a continuación. Voy a dejarlos ahí para que vean la diferencia. ¿Listo? La cantidad de ceros a la derecha o a la izquierda va a depender del resultado que le dé de acuerdo a la conversión que usted esté desarrollando o esté operando. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer es colocar la potencia. Va multiplicado por una potencia de 10. Ahora, para los números pequeños, la coma la voy a correr hacia la derecha. ¿Listo? El número de veces que corra la coma corresponde al exponente, ¿sí? Y la coma, si la estoy corriendo hacia la derecha, el exponente me va a quedar negativo. Entonces, hagamos el ejercicio con este. ¿Hasta dónde la voy a correr? Hasta donde encuentre el primer número natural. Entonces, 1, 2, 3 veces. Hasta ahí voy a llegar la coma. Entonces, ¿cómo me queda ese número? 4, porque hasta ahí llegué, 58. Ahora el exponente. ¿Cuántas veces la corrí? 3 veces. 1, 2 y 3. Exponente negativo. ¿Sí? Cuando yo corro la coma hacia la izquierda, el exponente va a quedar positivo. Igual que el ejercicio anterior. El número de veces que yo la corra va a corresponder a el exponente de la potencia. Entonces vamos a hacer este de aquí, ya que estamos haciendo ese ejemplo. ¿Cuántas veces la voy a correr? La puedo correr hasta el primer número. Si yo la corro hacia el segundo número, este número debe aparecer en la anotación. No los podemos olvidar como si fueran ceros. Voy a hacer los dos ejemplos. Ahora me devuelvo con este, ¿listo? Entonces vamos a correrla 2 veces. 1 y 2. Entonces pongo la potencia. Como la corrí 2 veces, ¿cómo me queda el número? 156 por 10 a la ¿qué? A 2. A la 2. Positivo. Ahora va la siguiente manera de correr la coma de un número grande. ¿Listo? Voy a borrar esa y voy a hacer la siguiente. Era 15.600. Ya no la voy a correr 2 veces, la voy a correr 3 veces. 1, 2 y 3. ¿Cómo me queda ese número? 15,6. ¿Listo? Los ceros ya no van ahí, pero el 6 sí. Todos los números en la anotación deben aparecer, sobre todo cuando están, son números grandes que están a la derecha. No los podemos obviar porque le quita cantidad al número. ¿Listo? Entonces, nuevamente por la potencia, ¿a la qué? ¿Cuál era este exponente? 2, 3. A la 3, exacto. Ahora, ¿la puedo correr una tercera vez? Claro que lo puedo hacer y vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? Entonces, ya no van a ser 3 veces, sino que van a ser hasta donde llegue al primer número. Ay, bueno, este me quedó muy grande. Entonces, 1, 2, 3, 4 veces. ¿Cómo me va a quedar? 1,56 por 10 a la ¿qué? 4. 4. ¿Listo? Si se dan cuenta, todos están bien. Todos están bien. Lo importante es que usted corra la coma correctamente y ponga el exponente correctamente. ¿Sí? Y tenga presente hasta dónde la va a correr porque de esa misma manera va a ubicar los números, como van a quedar con la notación científica. ¿Sí? Ahora les voy a hacer el caso contrario con el mismo número, pero con los ceros a la izquierda. Entonces tenemos 0, 0, 0, son solo 2, 156. ¿Sí? Vamos a hacer el mismo ejercicio inicial para correrla 2 veces. Voy a correr aquí. Entonces, una vez, 2 veces. ¿Cómo me queda este número? Igual que ese, miren la diferencia. 156
por 10 a la ¿qué? A la menos 2, ¿sí? Si se dan cuenta, el número está escrito de la misma manera, 156. ¿Cuál es la diferencia? El exponente. Aquí hay un número muy marcado. Es muy diferente 0,00156 a 15.600. O sea que aquí el signo sí me indica una cantidad muy significativa. Y así ustedes a veces dicen, profe, pero es que solamente un signo, me faltó ponerle el menos, pero el menos era 15.000. El ejercicio hay que bajarle puntos porque aquí ya es un dato muy diferente. Díganme si esto fuera en pesos monetarios, ¿sí? Este pequeño error, ¿cierto? Miren la diferencia en pesos monetarios, ¿cómo sería? Entonces, nuevamente, cuando corro la coma de izquierda a derecha, el exponente es negativo. Sigamos corriendo la coma 3 veces. 1, 2, 3 veces. Mismo número, 1,56 por 10, ya no a la 3, sino a la ¿qué? ¿Cómo me queda este exponente? ¿Cómo me queda este exponente, chicos? A la 3. Menos 3. Mucho cuidado con esto, por favor, porque miren que ya presentamos o estamos evidenciando errores. ¿Sí? Vamos a volver a correrla para que se den cuenta. 1, 2 y 3. ¿Hacia dónde las estoy corriendo? Hacia la derecha. El exponente es negativo, chicos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda el número? 1,56 por 10 a la menos 3. Menos 3. ¿Sí? ¿Por qué negativo? Porque estoy corriendo la coma de izquierda a derecha. ¿Cuándo es positivo? Cuando la corro de derecha a izquierda. ¿Sí? Cuando el número es muy grande, es decir, que no tenga ceros a la izquierda, entonces aquí va a ser positivo. Cuando el número es muy pequeño, que sí tiene ceros a la izquierda, el exponente va a ser negativo. ¿Sí? ¿Clara la notación científica, chicos, o tienen alguna duda? Hola. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, todo bien. como no hay dudas, entonces me van a ayudar a hacer este ejemplo. ¿Cómo me queda este número? ¿Quién me dice? Profe, queda el número y por 10 a la menos 4. Lo que comprendí. Sí, pero ¿cómo me queda escrito el número? Bueno, ya me digo. 54, Señor, le escucho. 54,67 por 10 a la menos Queda 4. 5,47 por 10 a la 5 Bueno, a la vamos menos a ver. 5. ¿En qué coincidieron todos? En el menos 4. No, profe. Vamos a ver. Para mí no. 1, 2, 3, 4 y 5, chicos. El 5, sí. 5. O sea que no es menos Ah, 4. ¿verdad que nomás deben de quedar 3 números? Sí, sí, profe, qué pena. Sí, son 5 menos 5. Listo, ya. Claro que es menos 5, pero ¿cómo me queda escrito el número? Ojo con esto, que ahí todos tienen el error. 5, coma, exacto. 4,67. Exacto, muy bien. ¿Sí? Pero usted en el ejemplo pasado hizo una igual, pero no le puso la coma y era así también con ceros a la izquierda. Aquí tengo los ejemplos anteriores y todos tienen la coma. ¿Dónde no tiene la coma? En este primer caso, pero porque era un número grande, chicos, mire. No, no, profe, aquí dice 156 por 10 a la menos 2. Pero miren la diferencia, es que para llegar a este 1 tuve que correrla nomás 2 veces, mire, 1 y 2. ¿Sí?
De hecho, aquí Porque este pueden quedar número, 3 números al final, es lo que yo entiendo, ¿cierto, profe? no, voy a explicarles, hay varias maneras y todas están bien, ¿sí? Lo único es coincidir con la cantidad. Aquí, de hecho, es Exponente. 0,156. Para que no caigan en este inconveniente que aquí el compañero nos hizo la observación, ¿sí? Siempre hay que llegar es hasta el primer número en lo posible. Que si quieren seguir corriendo, claro, y todos están bien, pero cambia el número del exponente. Voy a hacerlo con el -4 y se van a dar cuenta cómo va a quedar con el -4. Entonces vamos a correrla. 1, 2, 3 y 4. Mire hasta dónde llega el 4. No llega hasta el número. Por lo tanto, el número me queda correctamente escrito de esta manera. 0,5467, ¿cierto? 5.500, 5.467 por la potencia, claramente, para que sea notación científica, y el exponente negativo, porque estoy corriendo la coma hacia la derecha, y me queda -4. Así quedaría correctamente escrito. Si la corro antes del número natural que aparece. Ahora la voy a correr hacia el siguiente número que es -5. Entonces, ahí sí me quedaría 5, coma, porque hasta ahí llegó la coma, mire, hasta aquí sería el 5, 467, la potencia y -5. Que si quiere seguir corriendo, siga corriendo, está bien, ya no 5, sino que vamos a correr hasta acá, 6. Entonces, ¿cómo me queda el número? 54,67 por 10 a la menos 6. Que usted la quiere seguir, dale, sígala corriendo. Entonces ya no es 5 ni 6, sino que ya la corrí hasta acá, 7. 7. O sea, hasta acá, ¿no? Entonces ya me va a quedar no 54, sino 546,7 por 10 a la menos 7. ¿Cierto? Ahora, que usted quiere relacionarlos todos, córralas todas. Pero entonces ahí sí me voy a borrar para que me quede un poquito más claro. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces. ¿Sí? Ahí sí ya usted puede poner todo el número. ¿Sí? Por 10 a la ¿qué? A la menos 8. ¿Listo, chicos? El número de veces que yo corra la coma es el exponente. Si el número tiene ceros a la derecha, negativo. Si el número tiene ceros a la izquierda, va a ser positivo, como en este caso. ¿Sí? Lo importante es que usted sepa cómo queda convertido el número las veces que corra la coma. ¿Sí? Que ahí caemos en el error. ¿Sí? ¿Listo, chicos? ¿Claros allí? Señora. Sí, señora. Eso lo vamos a ver cuando suban sus avances y miramos a ver si han quedado dudas en esto. Bien, ya para terminar, señora. Esto lo que yo le preguntaba al principio, Merce no me Ah, resolvió. la cantidad de cifras significativas. Ejemplo, Esto, cuando tenemos este tipo de números, ya ahí resolví tu duda, con este tipo de números, hacemos la notación científica y nos queda escrito de esta manera que acabamos de explicar. Ahora, si usted tiene, por ejemplo, tenemos estos datos, 58, vamos a hacer otra hojita mejor porque ahí me queda muy, como muy estrecho todo. Listo. Ejemplo, tenemos 58. Primero hagamos el número pequeño, 34, 23. Pongamos acá un 8 y acá un 3. Y tenemos el número 58, 3, 5, 6, 3, 8 y 3. Pero también tenemos el número 58, 3, 5,
2, 38, 3. ¿Listo? Vamos a ver cada uno de estos. Vamos con el primero. Siempre vamos a tratar o procurar en lo posible dejar 3 cifras significativas después de la coma. 1, 2 y 3. ¿Sí? Cuando el número que sigue no me permite, ¿cómo se dice? Aproximar el número anterior, hasta ahí llega las cifras. Es decir, que el número me quedaría 58,34, 2. Los otros números no los reporto en el dato. Ahora, ¿cuándo sí y cuándo no se debe aproximar? Que es, digamos, que una duda que siempre pues persiste, ¿cierto? ¿Cuándo no? Primero, si tenemos estos dos números, ¿cierto? ¿Cuándo no? Dijimos que eran 3 cifras. Voy a escribirlas acá abajito. 1, 2 y 3. Si se dan cuenta, cambiemos este para que haya una diferencia bien marcada. Entonces, aquí tenemos, vamos a cambiar estos. Tenemos este también para que sean los mismos números. ¿Cierto? Tenemos estos mismos números. Pero acá tenemos un 5, un 2 y un 3. Y aquí tenemos un 5, un 6 y un 3. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuándo no podemos aproximar ese número. ¿Cuándo no lo podemos aproximar? Como este ejemplo. Cuando el número que sigue del que yo voy a aproximar, ¿cierto? En este caso nos dicen que para aproximar el número debe ser mayor o igual a 5. Claro, aquí está en 5, mírelo. ¿Sí? Pero siempre y cuando no existan estos otros dos números. Pero como sí existen, tengo que tener en cuenta este segundo número que es el 2. Si el número siguiente, este 5, es menor a 5, no puedo aproximarlo. ¿Sí? Y ahí es donde siempre caemos en el error cuando vamos a aproximar números. ¿Dónde sí pudiera aproximar ese 5? Donde no existieran estos números. Ahí sí puedo aproximar porque es que ya no hay más números. Entonces, como es mayor a 5, el número que sigue, ahí sí me permite aproximar. ¿Sí? Pero como no es así, ahí dijimos que teníamos otros números. ¿Cuáles eran? 2 y 3. No lo puedo aproximar. Es decir, que el número me queda 58,352. ¿Listo? Ahora, miremos el caso de abajo. Me dicen que el número debe ser mayor o igual a 5. Sí, ahí está, es 5. Y el que sigue es mayor a 5. Es decir, que aquí sí puedo aproximar. Es decir, que aquí sí me queda 58,353. ¿Listo? ¿Sí es clara la diferencia, chicos? Porque Sí, aquí profe, esa siempre... parte. Señora, Sí, profe. Profe, es- mi pregunta, yo no me hice entender. Mi pregunta es si uno tiene que ponerle los puntos de 1000, porque es que varían los resultados. ya. Listo. Porque por ¿Qué lo menos pasa? un merced me dio en un miligramo. No, bueno, no me acuerdo la unidad de medida. Entonces, si yo le agrego los puntos de 1000, o sea, pues cada 3 y cada 3, el resultado me va a cambiar, porque yo no manejé los puntos y pensaba subirlo hacia el foro. Pero yo no sé si la manera correcta es ponerle los puntos. En el No. ejercicio no aparecen los puntos. Exacto, voy a explicar, sí, esa pregunta es muy pertinente para el momento. ¿Qué pasa? Que cuando usted pone los números en la calculadora, eso depende, ¿no? Cuando se los pone en la calculadora, cuando los pone en el celular. Cuando usted pone un punto en la calculadora, está diciéndole a la calculadora que eso es un decimal. Es decir, que es un número pequeño. Ejemplo, que tenemos, no sé, 58, digamos que tenemos este número, ¿sí? Esto es un número grande, 58.352. Si usted en la calculadora le pone 5 puntos, ya la calculadora asume que ese es un número decimal, ¿sí?
¿Qué les recomiendo? Que no los pongan, solamente pónganlo si realmente sí es un decimal. Es decir, si fuera 50 como estos, ¿sí? Ahí sí deben ponerlo. Sí, sí, sí. ¿Ahora sí? Sí, señora, muchas gracias. Bien, listo. Eso ténganlo en cuenta, chicos, porque claro, eso va a depender también de la calculadora del celular, porque a veces pues algunos operan con la calculadora del celular. Lo que les recomiendo que descarguen la calculadora científica en el celular, ¿sí? Para que puedan hacer uso de los paréntesis, sobre todo para el tema de conversiones de temperatura. Y para este tema de números grandes y números pequeños también es crucial que tengan claridad en eso. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a finalizar ya con el tema de densidad y esto porque lo van a ver en el componente práctico y pues hace parte de una de las unidades de medida de la materia y está relacionada con una unidad de masa por una unidad de volumen, ¿sí? Que me permite mirar o medir qué tan liviano es o no un cuerpo. La densidad está, digamos que relacionada según el Sistema Internacional de Unidades, se puede dar mediante kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. En la guía lo tienen en gramos sobre mililitro. Tal cual como lo pida la guía, así van a hacer la conversión. ¿Listo? Entonces, en esa tabla de la guía, ustedes les dicen para el primer apartado que determinen una cantidad en gramos, una cantidad de volumen, una cantidad de moles y también le piden que halle la densidad. ¿Sí? Para hallar la densidad, ¿usted qué tiene que hacer? Utilizar la conversión que le dio en gramos, y la conversión que utilizó en volumen, pero ¿en qué unidad es el volumen? En mililitros. ¿Listo, chicos? La masa en gramos y el volumen en mililitros. Entonces voy a poner aquí la observación de una vez. El volumen en mililitros. Operan la división y el resultado le tiene que dar en gramos sobre mililitro. ¿Sí? Pero es a partir de las unidades o las conversiones que ustedes han hecho anteriormente. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes, chicos? Profe, al principio de la clase usted estaba hablando algo sobre respecto a la actividad que tenemos que hacer, sobre elegir un número para hacer el trabajo. Es que yo Sí. tenía el internet muy malo en ese momento y no escuché claramente lo que usted me dijo. ¿Será que usted puede ser el favor y es tan amable y me puede volver a explicar? Bueno, de todas maneras para eso, chicos, ustedes pueden mirar cuando entren al foro, que yo ahí ya les compartí un instructivo de cómo deben hacer para ingresar o para empezar la tarea. No estoy compartiendo, ¿me estás viendo la pantalla? No, profe, no está No, no viendo. sale nada. Permítame un segundito, qué pena. Ahí ya me miran. Aquí entré a un foro. Esto es lo que ustedes ven en Sí, el señor. foro. Este es el instructivo del que te hablo para pues no devolvernos a lo que ya vimos hace pues bastante rato. De todas maneras, la grabación se las comparto. Por favor, estén atentos a los grupos de Teams. Dudas, ahí se las voy a estar atendiendo en el grupo que tenemos de Química General. Aquí está el instructivo, cómo iniciar la tarea, cómo deben seleccionar el número, qué deben tener en cuenta para la selección del número y cómo deben subir y aspectos a tener en cuenta cuando cargan la tarea al foro. Esto ahí ya todos lo tienen en cada uno de sus grupos para que lo lea con tiempo. Ahora, lo que quería mirar acá era el tema de la densidad que estábamos abordando hace un momento y es que si se fijan, para este cálculo, que es el ítem 4, usted tiene que partir es de los gramos. Mire, usted va a hallar los gramos. ¿Sí? Entonces, con esto que le dio aquí, usted reemplaza acá en la ecuación de la densidad gramos y mire que en el numeral 3 le piden pasar la solución a mililitros. Quiere decir que usted lo va a reemplazar acá en mililitros y así va a hallar la densidad. ¿Listo? Para que no se confundan. Porque claro, aquí le dan la unidad en masa, mire que se la dan para este número en libras. Y el volumen se lo dan en pies cúbicos. ¿Sí?
Y esa no es la relación de la densidad. Recuerden que son gramos sobre mililitros. Es decir, que ustedes van a operar la densidad es cuando ya hayan resuelto el literal 1 y el literal 3. ¿Listo? Chicos. Bueno, señora. Bien. Entonces, ya claro eso, pues vamos a dar por finalizada la clase. Nos vemos dentro de 8 días para revisar el ejercicio número 2. La misma dinámica, la misma hora. Y dudas, inquietudes, pues me las van escribiendo en el grupo o en el mismo foro. ¿Listo, chicos? Entonces recuerden que aquí tienen el numeral. Recuerden que estos 5 es porque debe seleccionar uno de ellos, no para que los haga todos. ¿Sí? Si usted seleccionó el 1, quiere decir que para el ejercicio 1 hace este, para el ejercicio 2 hace este, para el ejercicio 3 hace este, ¿sí? Y así sucesivamente. Disculpe, pero no está compartiendo pantalla respecto a lo que está hablando. Se quedó como inicia la tarea. Sí, ya estoy compartiendo. De pronto es el internet. No, profe. ¿Cómo que no? Otra vez, otra vez. Ahí están, ¿no están viendo? Otra vez entonces. Estábamos en la tarea, listo. Esto lo alcanzaron a ver, ¿cierto? Lo de la densidad o tampoco. Sí, señora. No, profe. Ah, bien, bien, bien. Bueno, yo creo que es tu tema de conectividad. Aquí ya entonces, como todos están mirando nuevamente, fíjense en que dice número de estudiante, del 1 al 5, seleccione 1. Si usted escogió el 2, para el ejercicio 2, mire ejercicio 2, tiene que hacer solamente esto que compete al 2. Para el ejercicio 3 va a hacer solamente esto que compete al 3. Para el ejercicio 4 solamente esto que compete al 4. ¿Sí? Pero todos los ejercicios se deben desarrollar, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Con qué datos? Con el número que usted seleccione. ¿Listo, chicos? Bueno. Profe, yo tengo una duda. Sí, señora. Es que es en lo de los moldes. Entonces, tú nos estabas explicando, pues, que si teníamos dos, es decir, dos, es que no sé cómo nombrarlos, es decir, tenías a sodio y a cloro. Y tú decías que cuando tenía esos dos se sumaban. En el caso del ejercicio que yo tengo tres, ¿puedo sumar los tres? ¿No hay problema? Recuerde que tiene que tener en cuenta las unidades de masa, ¿no? Mira, eso lo vimos acá. Para sacar los pesos moleculares. Mira, acá lo hicimos. Profe, ¿me deja responderle a la compañera? Mira, acá lo hicimos. ¿Quién me está hablando? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe, sí. Eso. Entonces, mira que, claro, depende del compuesto. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Un ejemplo, este. H3SO4. Cuando yo voy a sacar el peso molecular, que tengo que hacerlo para cada uno, multiplicarlo por su masa molecular, mira acá como encerré en verde, que eso lo vimos hace un momento. Claro, fíjense que cuántos hidrógenos aparecen, 3. Quiere decir que, por ejemplo, para este caso, voy a multiplicar la masa atómica del hidrógeno, que es 1, la voy a multiplicar por 3, ¿sí? Aquí abajito sigue el azufre, entonces el azufre como está solito es 1, lo voy a multiplicar por 1, pero su peso molecular es 32, ¿sí? El oxígeno está solito, mire, solo hay 1, y su peso molecular es 16, lo voy a multiplicar solo por 1, porque solo hay 1. Opero cada una de esas multiplicaciones y al final el resultado de la suma es el peso molecular de esa sustancia. ¿Listo? Profe, no sé si es mi internet, pero estás compartiendo como un chat. A mí también me aparece lo mismo. Como otra vez. Bueno, vamos a volver a compartir la pantalla. Y acá ya están viendo la diapositiva, ¿o no?
No, señora. No, Porque aparece señora. el team. ¿Será que no se comparte? Venga. No, pues esto está en Teams. Pero acá le doy toda la pantalla. ¿Por qué no están mirando? ¿Ahí ya le aparece? Sí, profe, Sí, ya. señora. Señora. Ah, bueno, listo. Entonces le estaba explicando el caso, por ejemplo, de este compuesto, que es el ácido fosfórico, H3PO4. El anterior era sulfúrico, pero ya lo borramos. Para sacar el peso molecular debo tener en cuenta claramente estos numeritos, mire. ¿Sí? Así como expliqué acá en el del cloruro de sodio. Vea. Saco primero los pesos que aparecen en la tabla, peso molecular, masa atómica, dependiendo su tabla como lo llame. Pueden ser esos tres: masa molar, peso molecular o masa atómica. Saca cada uno de los elementos que componen ese compuesto, que es el hidrógeno, el fósforo y el oxígeno. Mira la cantidad de átomos de cada uno. Imagínense, aquí el oxígeno tiene 4, el fósforo 1 y el hidrógeno tiene 3. Y los multiplica cada uno por sus masas moleculares. El hidrógeno 1, el fósforo, alguien que me revise el fósforo, que ese no lo recuerdo, y el 16 es el oxígeno. ¿Cuánto es el fósforo? 30 y algo. 30 como... Eso, démoslo en 30 para no alargarnos. ¿Listo? Como para resolver la duda. Ya aquí hago la operación de cada una de estas multiplicaciones. La suma de todo al final es lo que me da el peso molecular de la sustancia, es lo que debe reemplazar acá en cualquiera de los dos métodos que está mirando en la diapositiva. ¿Sí es claro? Sí, señora. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces voy a borrar aquí para que les quede esta diapositiva de ejemplo bien clara. Ya me borró la N. Bueno, volvámosla a poner. Profe, ahora puede compartir la primera diapositiva, por favor. Estas se las voy a... ¿Esta? Lo que pasa es que aquí tienen mal esto. Entonces esta es No, la es que la tengo. número 5, ahora sí no. La 5, ¿esta? Sí, señora. Bien. Entonces, cerramos entonces la clase, chicos. Nuevamente, recuerden que nos vemos dentro de 8 días para ver el ejercicio número 2. Traten de avanzar para poderles retroalimentar y no se vayan quedando para ir avanzando. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Muchas Muy gracias a todos amable. por la asistencia. Muchas gracias, profe. Bueno, mucho gusto.